Estamos ante un joven sin experiencia, pero lleno de fe y fervor, que se convirtió en uno de los líderes más importantes del cristianismo primitivo. Un joven cuya vida fue transformada por un encuentro con el apóstol Pablo, y que luego fue encargado de cuidar y guiar a las primeras comunidades cristianas en tiempos de persecución y caos. ¿Cómo fue posible que un muchacho, sin el peso de un linaje destacado ni de una formación académica profunda, llegara a tener tal responsabilidad? ¿Quién era este joven? Era Timoteo, el discípulo más querido de Pablo, su mano derecha, su confidente y, según algunos, su sucesor espiritual. Antes de entrar de lleno en su maravillosa historia, déjanos un like y suscríbete al canal para ayudarnos a seguir creciendo. Timoteo nació en Listra, una ciudad en la provincia romana de Galacia, de una madre judía llamada Eunice y un padre griego cuya identidad permanece desconocida. Este hecho lo situó en una posición algo ambigua desde el punto de vista religioso y cultural. Por un lado, su madre y su abuela, Loida, lo educaron en las escrituras judías, según el relato que encontramos en el segundo libro de Timoteo. Sin embargo, la influencia griega de su padre lo colocó también en contacto con el mundo helénico, dándole una doble perspectiva, algo que sería clave en su ministerio posterior. Desde pequeño, Timoteo mostró una gran devoción por la fe de su madre y su abuelo, absorbiendo los textos sagrados que formaron la base de su educación religiosa, una educación judía. A pesar de no haber sido circuncidado, lo que probablemente refleja la influencia de su padre griego, su vida estuvo marcada por una piedad profunda y un deseo de servir a Dios. En este ambiente híbrido, Timoteo fue formando su carácter, navegando entre dos mundos, el judío con sus raíces religiosas ancestrales y el griego con su cultura filosófica. La historia de Timoteo toma un giro decisivo cuando en uno de sus viajes misioneros Pablo llega a Listra. En Hechos de los Apóstoles se narra cómo Pablo conoció a Timoteo y al ver en él un potencial inmenso, decidió llevárselo consigo en su misión. Pero antes de hacerlo, Pablo, consciente de la sensibilidad judía en la región, decidió que Timoteo debía ser circuncidado. Esto pese a que Pablo había defendido que los gentiles no necesitaban cumplir con la ley judía para ser parte de la Iglesia. Pero en el caso de Timoteo era necesario para facilitar su trabajo entre las comunidades judías. A partir de ese momento, Timoteo se convirtió en el fiel compañero de Pablo, acompañándolo en numerosos viajes misioneros por Asia Menor y Europa. Juntos predicaron el Evangelio, fundaron iglesias y fortalecieron a las comunidades cristianas. En las cartas que Pablo escribe a las comunidades, Timoteo es mencionado con frecuencia como su colaborador más cercano, alguien en quien Pablo confiaba plenamente para transmitir sus enseñanzas y liderar a las congregaciones. Una de las muestras más claras de esta confianza se encuentra en la primera epístola a los Corintios, donde Pablo dice: «Por esto os he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mis caminos en Cristo». Con el tiempo, Pablo delegó en Timoteo algunas de las tareas más desafiantes. En la primera epístola a Timoteo, Pablo lo designa como líder de la iglesia en Éfeso, una de las comunidades cristianas más importantes del primer siglo. Allí, Timoteo se enfrentó a enormes desafíos, divisiones internas, herejías y la constante amenaza de persecución por parte del Imperio Romano. Pero Timoteo, con su juventud y su ardiente fe, logró mantener la cohesión de la comunidad y protegerla de las influencias externas que intentaban corromper el Evangelio. Durante su gobierno en Éfeso, Timoteo tuvo que enfrentarse a las falsas doctrinas y enseñanzas que empezaban a infiltrarse en la comunidad cristiana. Pablo, en su primera carta a Timoteo, le advierte sobre los falsos maestros y las peligrosas ideas que estaban desviando a algunos fieles. Uno de los grandes logros de Timoteo
fue mantener la pureza doctrinal de la Iglesia primitiva, guiando a los fieles con paciencia y firmeza, siguiendo las enseñanzas de su mentor. Pero Timoteo no solo fue un pastor, también fue un evangelista incansable. En 2 Timoteo 4:5, Pablo dice: «Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio». Este mandato revela la enorme responsabilidad que recaía sobre Timoteo. No solo se debía gobernar una iglesia, sino también continuar propagando el mensaje del Evangelio, llevando la palabra de Cristo a nuevas regiones y personas. Según también dice la tradición, que murió posiblemente porque trató de detener una procesión dedicada a la diosa Diana y fue golpeado hasta la muerte por una multitud enfurecida. Aunque es cierto que no existen registros concluyentes que confirmen la versión, la tradición cristiana lo ha venerado como un mártir desde tiempos antiguos. La figura de Timoteo, tal y como aparece en la Biblia, es la de un joven discípulo, lleno de fe y fervor. A través de las cartas de Pablo lo vemos como alguien de confianza, un verdadero hijo en la fe, como lo llama el apóstol. Su vida es presentada como un ejemplo de servicio y dedicación, alguien que a pesar de su juventud asumió enormes responsabilidades en la propagación inicial del cristianismo. Pues hasta aquí el repaso a la historia de Timoteo, el fiel compañero de Pablo. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.